Sean todos muy bendecidos y bienvenidos a mi canal Ministerio de la Palabra de Casa en Casa, en donde queremos leer todos los días un capítulo de la Biblia, de nuestra Sagrada Biblia que es lumbrera a nuestros pies. Capítulo 10 de Josué. Adonisedec, rey de Jerusalén, se enteró de que Josué se había apoderado de Ahí y la había consagrado al exterminio, tratando a Ahí y a su rey como antes había tratado a Jericó y a su rey. También se enteró de que los gabaonitas habían hecho las paces con Israel y se le habían sometido. Esto le produjo un gran temor, porque Gabaón era tan importante como una ciudad real y más grande aún que Ahí. Además, todos sus habitantes eran aguerreados. Entonces Adonisedec, el rey de Jerusalén, hizo llegar a Oam, rey de Hebrón, a Piram, rey de Larmut, a Lafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, el siguiente mensaje: vengan conmigo y derrotemos a Gabaón, porque ellos han hecho las paces con Josué y con los israelitas. Una vez reunidos, los 5 reyes amorreos, los reyes de Jerusalén, de Hebrón, de Larmut, de Laquis y de Egión, marcharon con sus tropas, acamparon frente a Gabaón y se dispusieron a atacarla. Entonces los gabaonitas mandaron decir a Josué, que estaba en el campamento de Gilgal: no dejes solos a tus servidores, ven a salvarnos lo antes posible. Ayúdanos, porque todos los reyes amorreos que habitan en la montaña se han reunido contra nosotros. Josué subió desde Gilgal con todos los combatientes y con todos los guerreros valerosos, y el Señor le dijo: no les temas, porque yo los he puesto en tus manos. Ninguno de ellos te podrá resistir. Después de marchar toda la noche desde Gilgal, Josué cayó sobre ellos sorpresivamente. Y el Señor hizo que huyeran despavoridos delante de Israel, de manera que éste les infligió una gran derrota en Gabaón. Luego los persiguieron en dirección de la subida de Bet-Jorón, y continuaron exterminándolos hasta Azeká y Manquedá. Mientras huían delante de Israel, precisamente cuando estaban en la bajada de Bet-Jorón, el Señor arrojó sobre ellos desde el cielo hasta la altura de Azeká unas piedras tan grandes que les provocaron la muerte. Fueron más los que murieron a causa del granizo que los que mató Israel al filo de la espada. Aquella vez, cuando el Señor puso a los amorreos en manos de los israelitas, Josué se dirigió al Señor y exclamó en presencia de Israel: detente, sol en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo, y la luna permaneció inmóvil, hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. ¿No está eso escrito en el libro del justo? El sol se mantuvo inmóvil en medio del cielo, y dejó de correr hacia el poniente casi un día entero. Jamás hubo otro día, ni antes ni después, en que el Señor obedeciera a la voz de un hombre. Realmente el Señor combatía en favor de Israel. Luego Josué regresó al campamento de Gilgal, acompañado de todo Israel. Aquellos 5 reyes, por su parte, habían logrado escapar, refugiándose en una caverna cerca de Maquedá, cuando se notificó a Josué que habían encontrado a los 5 reyes escondidos en esa caverna. Él ordenó: hagan rodar unas piedras bien grandes hasta la entrada de la caverna, y dejen allí apostados a unos cuantos hombres para que los vigilen. Pero ustedes no se detengan. Persigan a sus enemigos y córtenles la retirada, para impedirles que entren en sus ciudades.
porque el Señor se los ha entregado. Y cuando Josué y los israelitas los derrotaron por completo hasta aniquilarlos, solo algunos fugitivos habían escapado de ellos y se habían refugiado en las ciudades fortificadas. Todo el ejército regresó sano y salvo al campamento de Josué en Maquedá. Nadie había podido causar el menor daño a los israelitas. Entonces Josué dijo: despejen la abertura de la caverna, hagan salir a esos 5 reyes y tráiganlos aquí. Así lo hicieron, sacaron de la caverna a los 5 reyes, los reyes de Jerusalén, de Hebrón, de Larmut, de Laquis y de Egión, y una vez que lo detuvieron afuera, se lo llevaron a Josué. Este convocó a todos los hombres de Israel y dijo a los oficiales que lo habían acompañado: acérquense y pongan sus pies sobre la nuca de estos reyes. Ellos se acercaron y les pusieron el pie sobre la nuca. Luego continuó diciéndoles: no tengan miedo ni se acobarden, sean fuertes y valientes, porque el Señor hará lo mismo con todos los enemigos contra los que ustedes tengan que luchar. Después de esto, Josué los mandó matar y los hizo colgar de 5 árboles. Allí quedaron suspendidos hasta la tarde. Y a la puesta del sol, Josué mandó que los descolgaran de los árboles. Luego los arrojaron en la cueva donde habían estado escondidos, y a la entrada de la misma pusieron grandes piedras que todavía están allí. Aquel mismo día Josué se apoderó de Maquedá y pasó al filo de la espada a la ciudad y a su rey, consagrándolos al exterminio, junto con todos los seres vivientes que había en ella. No dejó a nadie con vida, y trató al rey de Maquedá como había tratado al rey de Jericó. Luego Josué, con todo Israel, pasó de Maquedá a Libná y la atacó. El Señor puso a la ciudad y al rey en manos de Israel, que la pasó al filo de la espada con todos los seres vivientes que había en ella. No dejó a nadie con vida, y trató a su rey como había tratado al rey de Jericó. Después Josué, con todo Israel, pasó de Libná a Laquis, la asedió y la atacó. El Señor puso también a Laquis en manos de Israel, que la conquistó al segundo día y la pasó al filo de la espada con todos los seres vivientes que había en ella, exactamente como había hecho con Libná. Mientras tanto, Horam, rey de Geser, subió en ayuda de Laquis, pero Josué lo derrotó, a él y a su ejército, hasta no dejar ningún sobreviviente. Luego Josué, con todo Israel, pasó de Laquis a Eglón. La sitiaron, la atacaron y ese mismo día la tomaron y la pasaron al filo de la espada. Aquel día Josué consagró al exterminio a todos los seres vivientes que había en la ciudad, exactamente como había hecho con Laquis. Después Josué, con todo Israel, subió a Eglón, a Hebrón. La atacaron, la tomaron y pasaron al filo de la espada a la ciudad y a su rey, y a todas otras ciudades y todos los seres vivientes que había en ella. Josué no dejó a nadie con vida, sino que hizo con ella lo mismo que había hecho con Eglón. Consagró al exterminio a la ciudad y a todos los seres vivientes que había en ella. Luego Josué, con todo Israel, volvió atrás hasta Debir. La atacó y se apoderó de la ciudad, de su rey y de todas sus otras ciudades. Los israelitas los pasaron al filo de la espada y consagraron al exterminio a todos los seres vivientes que había en la ciudad, sin dejar a nadie con vida. Josué trató a Debir como había tratado a Hebrón y a su rey, y como había tratado a Libná y a su rey. Así Josué conquistó toda la región, la montaña, el Negev, la Cefelá y los declives de la montaña, con todos sus reyes.
No dejó a nadie con vida, sino que consagró al exterminio a todos los seres vivientes como el Señor, el Dios de Israel, le había ordenado. Josué conquistó desde Cades Barné hasta Gaza, y toda la región de Gosen hasta Gabaón. En una sola campaña se apoderó de todos estos reyes y de sus territorios, porque el Señor, el Dios de Israel, combatió a favor de los israelitas. Finalmente Josué regresó al campamento de Gilgal acompañado de todo Israel. Es palabra del Señor.